La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La Socie también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Buen día, mi hermano. Quiero invitarle a que usted le diga a su Señor esta mañana: te pertenezco, con todo su corazón, que levante su voz y le cante junto con nosotros esta mañana. Eleve su voz, dígale: muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Dígale: muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Dígale al Señor: te pertenezco, Señor.
Muéstrame tu camino hoy, Señor. Dígale, santifícame, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Sí, Señor, te pertenezco, Señor. Dígale a Él, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Dígale una vez más, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Dígale a Él, te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Sí, Señor, te pertenecemos solo a ti. Amén. Queremos cantarle al único refugio que es nuestro Señor. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él nos alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vamos a decirle una vez más que Él es nuestro refugio en la tormenta. Cantemos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra
su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Busqué refugio en la tormenta, y es Jesucristo el Salvador. Solo en Él podemos encontrar esa paz y ese gozo que necesitamos en estos tiempos. Queremos agradecer al Señor por este tiempo que nos da de poder cantarle. Amén. Vamos a decir una vez más: dulce refugio. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Busqué refugio en la tormenta, de Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Él es nuestro refugio. La lectura bíblica para este domingo se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, desde el versículo 14 hasta el 23. La palabra del Señor dice así: Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Que el Señor bendiga su palabra. Qué bendición, hermanos, nuevamente estar con ustedes por este medio. Yo sé que usted está en su casita y con el ánimo de continuar esta serie que se ha titulado La presencia del Señor en medio de la crisis. ¿Por qué no entregamos este tiempo en la mano del Señor para que sea su Espíritu quien nos hable, quien nos enseñe en esta mañana? Le invito a orar. Oremos. Dios amado, te damos muchas gracias por este domingo. Gracias por regalarnos la vida. Gracias por darnos la salud. Señor, hemos abierto tu palabra y pedimos que ella pueda ser como un bálsamo para nuestras vidas,
que sea como un refrigerio espiritual que pueda darnos ánimo, que pueda darnos dirección, que pueda darnos fortaleza. Si necesitamos consuelo también, que podamos hallar consuelo en tu palabra. Gracias por mis hermanos que están en sus casas. Gracias por guardarlos. Gracias por sanarlos a muchos de ellos. Y Señor, gracias por darle consuelo también a familias que han perdido un ser querido y que hoy no están con nosotros. Gracias por este tiempo y por recordar este tema de la presencia tuya en medio de la crisis. Gracias, amado Dios, por tu palabra y pedimos que tú puedas hablarnos a través de ella. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de los dos anteriores sermones sobre el tema la presencia del Señor en medio de la crisis, y hemos dicho algunas verdades espirituales. El primer domingo dijimos que la presencia del Señor en medio de la crisis nos recuerda la promesa a su pueblo desde el versículo 1 al versículo 3. Esta promesa que fue dada al patriarca, recuerda al patriarca Abraham, Isaac, Jacob y a toda su descendencia. Mire, algo importante, ya habían pasado más de 400 años, el pueblo está en el desierto y ya Abraham ya no estaba vivo, Isaac también, Jacob, José y muchos de los descendientes, ¿no?, de las 12 tribus, pero el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida. Entonces eso vimos en el primer domingo. El segundo domingo estamos viendo que la presencia del Señor en medio de la crisis nos recuerda la preparación de su pueblo. El pueblo tenía que estar preparado para entrar a la tierra prometida, para llegar a aquel lugar que Dios le había designado. Y el pueblo hizo dos actitudes, ¿no? La primera, se despojó, y la segunda, se entristecieron por causa de que el Señor no les iba a acompañar. La tercera enseñanza, la presencia del Señor en medio de la crisis, nos recuerda la práctica de su pueblo, una práctica un poco diferente a la nuestra como iglesia. Hemos hablado, por ejemplo, de la práctica del liderazgo de Moisés, un hombre que era un juez, un sacerdote, un profeta de Dios, un hombre que fue llamado por Dios en la zarza ardiendo, recuerda usted. También tenemos el tabernáculo de Moisés, donde la Biblia dice que nosotros ahora somos el tabernáculo, es decir, la presencia del Señor está en nosotros, en la iglesia. Ya no hay que ir a un tabernáculo físico a hacer sacrificios continuamente, ya no hay. El Señor, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Él expió nuestros pecados y Él nos ha dado vida eterna. También hemos visto dentro de la práctica en el desierto la presencia del Señor acompañando al pueblo a través de una columna de nube durante el día y también en la noche una columna de fuego. Y la última enseñanza fue la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta la gracia del Señor, aquella gracia que Dios derramó sobre la vida de Moisés, pero también sobre la vida del pueblo. Los versículos 11 hasta el versículo 13. Esta gracia con propósito, y el propósito final de la gracia es ser más como Jesucristo. Hasta ahí más o menos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Tal vez usted no vio las anteriores prédicas, pero ahora vamos a continuar con el tema la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta la gloria del Señor. Para eso vamos a comenzar en el versículo 14 hasta el versículo 17 y vamos a decir que la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta su gloria. Y la pregunta que uno tiene, ¿cómo? Bueno, a través de su presencia. Dice el versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. Qué importante lo que Dios le dice a Moisés. Le da seguridad de que él iba a acompañar a Moisés y al pueblo, y no solamente eso, sino también que le iba a dar descanso. Y hablando de la presencia de Dios, yo quiero contar una pequeña historia de un soldado que surgió en el siglo XVII, que vivió en el siglo XVII. Lo llamaron el hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo llegó a un convento católico, pero él no quería ser cura, no quería ser un obispo, no quería ser alguien en la iglesia, sino que simplemente fue contratado como un ayudante de cocina en la orden de las Carmelitas, dice la historia. Y hay un libro que habla sobre la práctica de la presencia de Dios. Y solo quiero leer dos líneas que él habla sobre la presencia de Dios. Él dice literalmente: entre el ruido caótico de las ollas puedo practicar la presencia de Dios. En el quehacer cotidiano, la segunda línea, en el quehacer cotidiano puedo encontrarme con Dios. Mire, el hermano Lorenzo era una persona que disfrutaba de la presencia del Señor, era una persona que se conectaba con Dios al hacer cosas sencillas. Él da un ejemplo que cuando agarraba un plato y comenzaba a frotarlo, él dice que podía hablar con su Señor de muchas cosas mientras hacía las cosas comunes. ¿A qué me refiero, hermano? Que no necesitamos ver algo sobrenatural para creer sobre la presencia del Señor. La presencia del Señor se debe reflejar en cosas comunes, cotidianas. Ahora que estamos en la casa, haciendo un buen servicio, haciendo una buena limpieza, cuidándonos, guardando los protocolos de bioseguridad que nos están enseñando mucho en esta crisis. Así que esta presencia del Señor fue manifestada a través de su gloria y en primer lugar de su presencia. Versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés pedía la garantía de que el Señor pueda acompañar. Y mire, Moisés no estaba pensando tanto en las bendiciones del Señor, porque él podría decir: Señor, si tú me das esto, si tú me das lo otro o aquello, excelente, vamos a continuar con el pueblo hacia la tierra prometida. Pero Moisés le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques, déjanos aquí. Aquí no vamos a quedar y probablemente allí vamos a morir. Qué valentía, ¿no? De Moisés. Y el versículo 16 hace una pregunta: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Si no, mire, en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasaba con la presencia del Señor? Bueno, la presencia del Señor era manifestada en primer lugar en la vida de Moisés, en segundo lugar en la vida del pueblo. Ahora, aquí hay algo importante. El pueblo, la nación de Israel, tenía que marcar la diferencia. ¿Y cómo iban a conocer las otras naciones de que Israel era el pueblo escogido, de que Israel era el pueblo elegido, de que Israel era diferente a las otras naciones? Bueno, sencillamente, hermano, a través de la presencia del Señor. Así que la presencia del Señor era clave para Moisés, no solo para Moisés, sino también para el pueblo y para las otras naciones. Podemos decir que la presencia del Señor marcaría la diferencia ante las otras naciones, porque las otras naciones eran idólatras, creían en muchos dioses. En cambio, Israel tenía la responsabilidad de ser una nación monoteísta, de creer en un solo Dios, de adorar a un solo Dios. Versículo 17: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dos cosas dice este pasaje, ¿no? Que Moisés había hallado gracia en los ojos del Señor. Y me hace pensar que en el ejemplo de
de José. Recuerda que José cuando fue llevado, cuando fue vendido a los ismaelitas y lo llevaron a Egipto y fue comprado allí, dice la Biblia repetidas veces que José halló gracia delante de Dios. Estuvo en la cárcel, halló la gracia de Dios. Y mire, hermanos, qué importante recordar que cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos la gracia del Señor, tenemos el favor de Dios. Y usted me dice, pero pastor, parece que en estos días no estamos viendo mucho de esa gracia porque vemos muertes, vemos dolor, vemos enfermedad, vemos crisis, vemos preocupación, vemos muchas cosas. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese Dios de gracia? Y alguien respondió, precisamente allí donde lo dejamos. Yo he visto las noticias de muchas personas que se han sanado de este virus. ¿Y sabe qué? Siempre mencionaron a Dios. Siempre mencionaron a Dios. Siempre dijeron gracias a Dios que me da la oportunidad de tener una nueva vida. Así que tuvo que pasar esto, tuvo que permitir el Señor esto. Aunque uno puede ver y escuchar noticias de consiervos que han partido a la presencia del Señor, de familiares, de amigos que ya no están con nosotros. Pero mire, la gracia del Señor nos favorece porque todavía tenemos vida. Y si tenemos vida es porque el Señor quiere ocuparnos para algo todavía, para su servicio, para que podamos crecer, para que podamos disfrutar de su presencia. Así que la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta la gloria del Señor. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en primer lugar, a través de su presencia. En segundo lugar, no solamente a través de su presencia, sino también a través de su perseverancia. Desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Versículo 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, que me muestres tu gloria. ¿Y qué es la gloria del Señor? Bueno, la gloria del Señor tiene que ver con el honor a Dios, tiene que ver con la alabanza a Dios, con estimar a Dios, con su brillo de Dios, con el esplendor, con la belleza infinita de Dios. Un autor dice que es muy difícil describir la gloria de Dios, tener un concepto, porque tiene que ver con su carácter de Dios, tiene que ver con la naturaleza de Dios, tiene que ver con sus perfecciones de Dios, tiene que ver con sus atributos de Dios, tiene que ver con lo que Él es y con lo que Él hace. Entonces tiene que ver con la grandeza de Dios. Pero Él dice, pensemos en lo siguiente, hablando de la gloria de Dios. Y Él dice que la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Y Moisés lo que anhelaba no solo es la presencia del Señor, sino la gloria, ver el esplendor de su gloria, de su Dios, ¿no? Moisés ganó la confirmación de la presencia de Dios, pero aún no estaba satisfecho, no estaba contento en su relación con el Señor, quería crecer, quería ir un poquito más adelante, un pasito más. Y eso es muy importante, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis en la vida de nosotros los líderes. ¿Cuál es una de las claves en el liderazgo? Precisamente estar un pasito más adelante que los demás. Y eso es lo que deseaba Moisés en su vida, pero también para la vida del pueblo. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, dice que quizás Moisés, cuando él pidió esto, era parecido a Pedro. Recuerdan el monte de la transfiguración, cuando él pidió por algo sin entender la realidad de lo que decía. Dios estaba satisfecho con Moisés y le va a mostrar su gloria, su bien, su bondad de él. Quiero que pensemos en algunas cosas hablando de la presencia del Señor. Mire, cuando hablamos de la presencia del Señor, debemos estar conscientes de su presencia. En otras palabras, no estamos solos, no estamos solos. En esta crisis se ha visto que muchas personas han entrado en depresión,
que han entrado en depresión. Y podemos recordar, hermanos, en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, que no estamos solos. Alguien está en nosotros y es ese Dios santo, es ese Dios consolador, es ese Dios que nos da sabiduría, es ese Dios que nos levanta y nos dice: ánimo, estoy contigo, yo te ayudo, yo te doy esfuerzo. Esa es la clase de Dios. Entonces debemos estar conscientes de la presencia del Señor. Eso produce, ¿sabe qué? Produce temor, produce reverencia en nuestra vida. Y algo más relacionado a la presencia del Señor. Cuando yo estoy consciente de la presencia del Señor, soy tentado. Evita de que yo pueda pecar, de que pueda ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que alguien me está viendo. Entonces es importante, hermano, habituarnos y recordar acerca de la presencia del Señor y estar consciente de la presencia del Señor. Pero no solamente estar consciente, sino también disfrutar de su presencia. Hay un himno, dice, antiguo, ¿no? Que si nos hallamos tristes, abatidos, agobiados, que debemos decirle todo al Señor en oración. Si nos encontramos enojados, si nos encontramos tristes, deprimidos, alegres, pues nuestro mejor compañero es Dios y hay que decirle todo eso al Señor. Debemos estar conscientes de su presencia, debemos disfrutar de su presencia, eso produce santidad en nuestra vida, pero también debemos perseverar en su presencia, al igual que Moisés. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió en el versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Versículo 20, dijo más: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así que Dios le dice que iba a cumplir lo que Moisés anhelaba, ¿no? Le muestra la gloria del Señor, su bien, su bondad. Y quiero pensar en algunos pasajes que encontramos en la Biblia. El Salmo 107, versículo 1, nos recuerda de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Hermanos, tenemos y contamos con un Señor, con un Dios que es bueno y que es misericordioso. Finalmente, en los versículos 21 al versículo 23, Dios protegería a Moisés para no morir al ver la gloria de Dios y pueda soportar el esplendor, el mismo peso de Dios. Isaías capítulo 6 nos muestra un destello de la gloria de Dios que está ligada a la santidad de Dios. Saulo, recuerda, el que estaba persiguiendo a la iglesia, no Pablo, porque todavía no había sido convertido ni le habían cambiado el nombre, pero Saulo experimentó la gloria de Dios camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Uno de los grandes predicadores, Jonathan Edwards, dice que experimentó la gloria de Dios tras mucho tiempo de orar de rodillas. Así experimentó la gloria de Dios. No es una regla, hermano, no es una receta, ¿no? Para decir, usted tiene que hacer esto. La vida cristiana no funciona así. Es algo progresivo, es algo de caminar constantemente al lado de nuestro Señor. Dos pasajes para terminar en el Nuevo Testamento, hablando de la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. Yo sé que usted lo sabe. Si es oancista también lo aprendió. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, esa gloria que estaba en el Antiguo Testamento con Moisés, esa gloria es manifestada a través de la misma presencia del Señor Jesucristo. Y Juan es testigo, dice: vimos su gloria, no solamente él, sino también sus discípulos y muchas personas de aquel tiempo. Segunda Corintios 3:18, miren lo que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Por tanto, nosotros todos, mirando
a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos ayuda a reflejar esa gloria? Bueno, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ya terminando, hermanos, la presencia del Señor en medio de la crisis, ¿qué hace? Bueno, manifiesta la gracia del Señor, eso vimos el domingo 12 de julio, la última enseñanza. Ahora, la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta la gloria del Señor a través de su presencia y a través de su perseverancia en la presencia del Señor. Pensemos en algunas preguntas a modo de reflexión. ¿Nos interesa más conocer al Señor o seguimos al Señor porque Él nos va, porque Él nos bendice? ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Queremos crecer o seguimos al Señor porque Él nos da bendiciones? Y si no nos haya dado, bueno, no te sigo, Señor. Moisés no estaba interesado tanto en las bendiciones del Señor, sino más en la presencia de Dios. Ese es el reto, hermano, de disfrutar de su presencia en medio de la crisis. Ya a modo de aplicación, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia del Señor. Mire, si el Señor nos da vida, si nos da salud, si nos ha dado dones, talentos, recursos, es porque quiere usarnos en su obra y en el ministerio. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Él pensó en mí y en usted antes de la fundación del mundo. Y si usted no tiene esta salvación, usted no puede experimentar la presencia del Señor, porque la Biblia dice que usted está separado de la gloria de Dios. ¿Qué le separa? Bueno, le separa el pecado y tiene que arreglar su vida con el Señor. Tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón y tiene que decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo, confieso mis pecados, quiero que tú me des vida eterna. Y si alguien que me está viendo quiere tomar esta decisión, al final de este programa hay números en la pantalla donde usted se pueda comunicar y usted puede buscar ayuda y puede decir: mire, pastor, yo quiero aceptar al Señor, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Cómo se hace? Y una persona ahí le va a ayudar para que usted pueda tener y disfrutar del regalo de la vida eterna. Nosotros que somos cristianos, disfrutemos de su presencia, sigamos creciendo en su palabra, en la oración, en tiempos juntos como familia. Y hay un pensamiento que dice: cuando leemos la Biblia somos sabios, cuando creemos en la Biblia somos salvos, y cuando practicamos la Biblia somos santos. Que esa santidad se manifieste cada día, hermanos, en medio de la crisis, a pesar de puntos suspensivos. Yo quiero terminar esta prédica en este domingo orando por todos nosotros, orando para que disfrutemos de esa presencia, para que seamos perseverantes. Y cuando digo perseverantes, no estoy diciendo que el espíritu se va a salir de nosotros, sino estar conscientes constantemente de que el Señor está en nuestras vidas y que nosotros somos la morada de Dios. Oremos. Gracias, amado Señor, por este tiempo de escuchar tu palabra. Gracias por Moisés, que mostró mucha mansedumbre, mucha humildad, mucha sabiduría para guiar a este pueblo, como dice tu palabra, un pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, un pueblo terco, obstinado, caprichoso, que quería hacer su voluntad, pero no tu voluntad. Señor, muchas veces nos parecemos a este pueblo, pero vemos tu gracia en nosotros, vemos tu presencia, nos ha dado tu presencia a través de tu Espíritu Santo, no nos has dejado solo, tenemos el Consolador en nuestras vidas, tenemos tu palabra que es como un espejo, que es como una luz, que es como una lámpara que nos guía,
que nos conduce, que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Señor, necesitamos tanto de disfrutar, de experimentar de tu presencia, para que no tomemos decisiones, Señor, impulsivas o decisiones por las circunstancias o decisiones de acuerdo a nuestro temperamento, sino que las decisiones que vamos a tomar sean decisiones basadas en tu palabra, y que seamos como ese árbol que describe el Salmo número 1, que está junto a corrientes de agua y da su fruto en todo su tiempo y su hoja no cae. Tiene un buen fundamento. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces. Y esas raíces, Señor, las encontramos en tu palabra, en tu enseñanza, en tu sana doctrina. Permite que como iglesia continuemos adelante de tu mano, Señor, y disfrutando de tu presencia. Oramos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este tercer domingo. El próximo domingo vamos a terminar la serie La presencia del Señor en medio de la crisis, con 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 10. Dios le bendiga.